recuérdense que se casa un queso chihuahua con un queso manchego y tienen un quesito, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Entonces, pues se va a dormir el quesito y en poco rato empieza a llorar. ¡Ah! Y va su papá y le dice, ¿qué te pasa, hijo? Dice, es que tuve una quesadilla. Y acuérdense también de aquellas personas que por primera vez van a un de estos hoteles donde casi siempre se la pasan Ángel y Avelina, y esos hoteles de lujo. Entonces, llega la familia a donde los atienden, ¿cómo se llama la recepción, ¿verdad? Y entonces tiene un letrero que dice lobby. Y entonces la niña le dice, papi, ¿qué es un lobby? ¿Recuerdan? Y el papá dice, hija, un lobby es un perro, pero salvaje. Porque yo soy quien Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Voy a necesitar de todas sus neuronas porque voy a incorporar conceptos que necesito que me entiendan, de construir, si recordarán, y resignificar. Son conceptos nuevos en psicología, pero las verdades intrínsecas están en las escrituras. Ya comenzamos recordando los conceptos de construir, es exponer debilidades o defectos a través del análisis para corregirlos y con el mismo material construir algo más eficiente y funcional. La deconstrucción también es en cuanto a las personas, donde, oye, ciérrale ahí por favor. Donde, mira, puse en el anterior, la vida y sus crisis te deconstruyen. O sea, es tu actuar, tu caminar en la vida y sus diferentes crisis que tú vas teniendo, un negocio que fracasó, una relación que fracasó, amistades que no funcionaron. La vida y sus crisis te deconstruyen, te exponen las cosas que no están bien para que tú las corrijas. Por eso pongo, la vida y sus crisis te deconstruyen. Y muchas veces ya bien devastado y bien tronado, venimos a Dios y Dios te reconstruye. Pero después de que Dios te reconstruye, tú tienes que darle resignificar las cosas que te sucedieron. Dijimos la semana pasada que, ¿recuerdan cuántos años estuvo Moisés? ¿Cuántos años estuvo Moisés como en una vida de opulencia? Con las mejores universidades y todo esto. ¿Cuántos años tú? 40 años. Después de esos 40 años tenía muchas deficiencias y la vida se encarga de deconstruir. Y pasó ¿cuántos años en deconstrucción? 40 años. Y después de esos 40 años, en un encuentro con Dios, y dije, nuestra mejor etapa de nuestra vida es cuando tenemos un encuentro con Dios, porque ahí empieza la reconstrucción y a ti te corresponde resignificar todo lo que has vivido. Tienes que darle un significado diferente y más actual. Entonces, bajo ese contexto, resignificar es otorgar un sentido diferente al pasado a partir de una nueva comprensión en el presente. Dar un nuevo sentido al presente tras una interpretación distinta del pasado. Esto es resignificar. Lo voy a definir mucho mejor. Como dije hace rato, es un concepto nuevo que tú lo buscas, googleas y encuentras que es resignificar, pero es una estrategia de Dios muy antigua. Es cambiar la interpretación que se hace de un determinado evento, lo que haya sido un fracaso de pareja, un fracaso en tus negocios, un accidente que tuviste. Cambiar la interpretación que se hace de un determinado evento para buscar que la persona cambie su manera de pensar sobre eso que le ocurrió en el pasado. Con esta nueva interpretación,
mejorar la forma en que maneja su presente. Es decir, buscar el lado positivo de esos que se supone que es negativo. Porque nuestra tendencia como seres humanos es dramatizar, es victimizar, es catastrofizar y decirnos a la depresión lo que nos pasó. Entonces, en este concepto dice buscar el lado positivo de eso que se supone que es negativo. Porque puedes decir, ¿y qué tiene de negativo o qué tiene de positivo que se me haya caído la casa en 2017, ¿no? Que nos sacaron del departamento? ¿Y qué tiene de positivo que me haya quedado sin trabajo? ¿No? Entonces, tienes que resignificar que eso que sucedió, en primera instancia, Romanos 8:28 dice que si sabemos que si amamos a Dios o los que amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos sucede sea para nuestro bien. ¿Sí? Entonces, algo positivo debió haber salido de que se cayó la casa, de que perdiste el trabajo, y hemos dado muchísimos ejemplos. La versión Nueva Traducción Viviente dice: Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Pero es nuestra responsabilidad encontrar el significado positivo de eso que se supone que es negativo. Hay una encrucijada, es ante las cosas que te suceden, ¿te resignas o resignificas? Cuando desarrollamos la habilidad de resignificar los eventos, y ahorita me voy a meter de lleno, podemos considerar que estamos avanzando en nuestra transformación personal. Cuando aprendiste a resignificar, entonces puedes decir, estoy avanzando en mi proceso de transformación. Si nos resignamos a ese significado negativo que de inercia ya se le dio, y ese significado negativo es victimizante, yo soy la víctima, catastrófico, es que esto ya me jodió la vida, que de entrada le asignamos a las situaciones los resultados con un pensamiento negativo, los resultados de por sí que nos están doliendo, porque nos está doliendo que perdimos el negocio, que me quedé sin trabajo, que me quedé sin pareja, o sin esposo, o sin esposa. Esto perpetuará el dolor, convirtiéndolo en sufrimiento. Recuerden que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es evitable. El dolor no lo podemos evitar, pero el sufrimiento sí. Y después de un tiempo de que algo sucede y te duele, hay la gente que le sigue doliendo y el dolor lo convierte en sufrimiento. La resignificación nos hace ver que está en nuestras manos transformar el resultado de esos eventos si los abordamos con pensamientos diferentes y que en consecuencia generen emociones y resultados más adecuados. Basta de explicaciones. Hay que darle a las resignificaciones, hay que darle el lado positivo a lo que se supone que es negativo, a lo que se supone, a lo que nos pasó y que de entrada nos está doliendo. Lo primero que tenemos que resignificar son las pérdidas. Y todos estamos llenos de pérdidas. Dijimos que la capacidad de adaptarnos a las pérdidas es fundamental para tener una vida lo más armoniosa posible. La vida es un constante perder. Y la habilidad para adaptarnos a las pérdidas es fundamental. ¿Sí? Desde que nacemos, entonces, perdemos el lugar ideal del vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y luego la teta de nuestra madre, y luego la pielecita de bebés, y luego los dientes de leche, y luego nuestras maestras queridas de kinder. Yo me enamoré de mi maestra de kinder. Luego estaba bien enamorado y cuando se habrá como con mi maestra y tuve que traer la primaria, ¿no? Entonces ya en la primaria ya no me gustaba. Y vas perdiendo. ¿Cómo manejas las pérdidas? En la vida existen momentos que dividen nuestras experiencias en un antes y un después, especialmente cuando perdemos algo o alguien muy significativo. Las pérdidas que urgen y es importante resignificar son las que nos marcan en un antes y un después. Piensa en alguna de tus pérdidas. A lo mejor has tenido, ya eres
A lo mejor ya eres varón o varona experta en dolor y quebranto, pero piensa un poquito en un antes y un después. Díganme un antes y después de Moisés. O sea, que fue su parteaguas, y Moisés antes y Moisés después. Así, ¿cuál fue? Una pérdida muy significativa, un antes y después. Antes que por desobedecer a Dios, perdió ese respeto. Ok, ¿qué otro antes y después? Entonces, en la vida existen momentos que dividen nuestras experiencias en un antes y un después. Es decir, mi vida era así y me gustaba, y de pronto viene esto y ahí es un parteaguas. ¿Te recuerdan que hemos estado viendo las historias de Moisés? ¿Cuál es? Cuando era hijo de Faraón, 40 años en la opulencia, en lo mejor de lo mejor, las mejores comidas, conciertos, maná, arjona, él pues, estaba ahí enfrente, VIP, la zona VIP, y de pronto tiene que irse al desierto. Ese es un antes y un después. Ese es un parteaguas. Piensa en un parteaguas tuyo. No me lo digas, pero piensa en uno. ¿Tienes? ¿Quieres decirlo? Antes de pertenecer a la iglesia. Ok, bien, gracias. Y ahora Quizás cuando vivías con tu mamá y todo, y padriuris, y de pronto te vas a Puxca a vivir ahí. Ajá. Oh, ahí comienza, ¿no? ¿No? De estudiante, sí. Por eso puse, ¿qué había perdido Moisés antes de que Dios tuviera ese encuentro? Y que era muy significativo. Para Moisés un parteaguas fue cuando tiene que dejar Palacio, Egipto. Él es un parteaguas. ¿Qué también lo manejó? Manejó de entrada bien sus pérdidas, resignificó sus pérdidas. De lo que perdió lo resignificó. Lo han leído ustedes, lo leyeron. Ahorita vamos a esto. Si quiero sus neuronas aquí. ¿Sabes qué hizo Moisés? Cargó su frustración a su hijo. Entonces tuvo un hijo. Nos dice la escritura, Éxodo 18:13, que tuvo un hijo y lo llamó Gerson, porque cuando el niño nació, Moisés dijo: he sido un extranjero en tierra extraña. Pobrecito de mí, soy un extranjero en tierra extraña. Y pum, vale, que le arruina la vida a su hijo. Gerson se oye bonito, pero tiene un significado muy grotesco. Y tú te puedes preguntar cómo es que hay madres o padres que le ponen el nombre a su hijo en base a su estado emocional que están viviendo. Cargarle a tu hijo tu frustración con un nombre que lo va a marcar de por vida es buena señal. Estás resignificando lo que estás. ¿Qué está pasando con Moisés? ¿Estaba resignificando su vida? Estaba deprimido. ¿Sí? No se acaba de recuperar de que perdió todo. ¿Sí? Todo. Es como, bueno, lo hemos estado leyendo. Tenías una vida de lujo y ahora no tienes nada. Bueno, así actuamos algunos, y entonces ponerle el nombre de algún hermano muerto antes de nacer a un hijo, que le pones, un niño se te murió y para recordarlo, para no olvidarlo, le pones el nombre del que le habías puesto, que se murió, a tu hijo que acaba de nacer. O ponerle el nombre del abuelo o de la abuela, para la lana, para la herencia, o porque, ay, mi santa madre, mi abuela, ¿verdad? Por ejemplo, mi mamá, que en paz descanse, porque está en Acapulco y está descansando mi padre. Saludos a mi mamá, que en paz descanse. Sí. No, pero pues como su nombre no es como muy bonito, pues Albina, pues ninguno le ha puesto Albina a sus hijos, pero no es buen nombre poner el nombre de los abuelos, y no se vayan a pelear conmigo, ¿no? Pero Moisés no estaba
aplicando bien las lecciones de la vida y no estaba resignificando. Y lo vemos cuando le ponen a su hijo, su primer hijo, le pone Gerson y lo marca de por vida. ¿Qué significa? Gersoncito, ven aquí. ¿Qué significa Gerson? Pues que soy extranjero, eterno, ¿no? ¿Y sabes lo que implica ser extranjero o errante? Que nunca vas a estar bien en un lugar, que todo el tiempo vas a estar deambulando. Y recuerden que el nombre es una profecía continua de tu vida. Continuamente estás profetizando sobre tu nombre mientras lo estás diciendo. Extranjero, 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 errante, extranjero, errante. Y poner tu nombre, firmar tu nombre. Bueno, ahí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Benoni, ¿verdad? No van a poner Benoni a uno de sus hijos. Benoni es hijo de mi pena. Ese Samuel. Y le dije, Samuel, por favor. ¿Se acuerda quién es la mujer que le puso a sus dos hijos? Perdió todo, se fueron de su casa, de su ciudad, y allá en terrenos extraños le nacen dos hijos y le ponen a su hijo, a uno le ponen Malón y al otro le ponen Kelión. ¿Se acuerda quién fue la mujer insensata que le puso este nombre a sus dos hijos? No. Tendrá un par de años que lo vimos, ¿no? Noemí, que luego dijo, ¿y sabes? ¿Recuerda qué significa Noemí? Dulce. Pero cuando se le murieron sus dos hijos, sobre los cuales profetizó y puso un nombre bien fatídico, y entonces, mira, es Noemí. Soy Mara. No me digan Noemí, soy Mara, porque la amargura está en mí. ¿Se acuerdan? ¿Alguien así está resignificando sus pérdidas? No. Si no resignificas tus pérdidas, bueno, te pierdes entre tus pérdidas. Y siempre vas a buscar un culpable. Estarás convencido de que ese culpable merece castigo. Y si el culpable eres tú, ya te jodiste porque vas a vivir flagelando. Siempre que hay una pérdida vas a buscar a quién es culpable. Siempre. En la historia de la Biblia leemos que David andaba expandiendo el territorio y de pronto el enemigo vino y quemó sus casas y se llevó a las mujeres y a los niños. Y leemos en las escrituras que llegaron todos los guerreros junto con David y desde lejos vieron el campamento humeando y apuraron el paso y llegaron y ya no estaban, se habían llevado su botín, sus cosas y sus esposas y sus niños. Y el pueblo, dice la escritura, que el pueblo quiso matar a pedradas a David, porque él había sido el culpable. Si David no nos hubiera impulsado a conquistar nuevas tierras, aquí estaríamos con nuestras esposas y no nos hubiera sucedido nada. Y dice que buscaron apedrear. Siempre que hay una pérdida, siempre vas a buscar culpable, ¿sí o no? Sí. Y llega un momento que te das cuenta que no hubo otro culpable sino tú. Y te vas a flagelar todo el tiempo. Si no resignificas tus pérdidas, tu discurso, tu narrativa será el yo perdí. ¿Cómo es tu narrativa? Cuando tu discurso es y yo perdí mi matrimonio. Y yo perdí a mi madre aquel fatídico día. Y pasó esta situación y yo perdí mi salud. También yo perdí mis dientes, ¿verdad? Yo perdí mis dientes. Y se enamoró de aquella zorra y perdí a mi hijo en aquel día.
Es que los hijos se enamoran de zorritas y de zorritos. Y ese discurso, cada que tú dices, yo perdí aquel día, implica una carga emocional muy fuerte de victimismo, de pobrecito de mí. Si tú no resignificas tus pérdidas, te pierdes entre tus pérdidas y siempre vas a buscar un culpable y tu discurso va a estar, te pierdes tú porque entonces perdiste algo pero tú te pierdes. Si no resignificas tus pérdidas, te victimizas. Porque yo perdí implica que soy víctima, que alguien me robó, me falló, se aprovechó de mí, me engañó. Y ese es el gobierno, la vida, Dios, una persona en quien confíe, etc. Cuando tú dices yo perdí, implica que tú eres víctima. Y entonces no estás resignificando tus pérdidas. ¿Me estás enseñando la idea? Sí. Me dijo sus neuronas conmigo. Resignificar te ayuda a no ser destruido, sino construido, a que esa pérdida no te destruya, sino te pueda servir para construcción. Resignificar tiene que ver con una decisión, tú decides. Significa que no elegiste ya no tener lo que antes tenías, porque nadie quiere perder el trabajo, nadie quiere perder el negocio, nadie quiere perder lo que se fue, una relación, un matrimonio, nadie. Pero significa que no elegiste ya no tener lo que antes tenías, pero sí puedes elegir que eso que perdiste no acabe contigo, por supuesto. Víctor Frank escribió esto, dice, ¿qué haces con las circunstancias que te suceden? Es posiblemente la decisión más importante y la última de tu vida. ¿Qué haces con las circunstancias? Esa decisión es la más importante y posiblemente la última. La gente a veces se suicida. Resignificar te permite entender que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Si no puedo cambiar lo que me sucedió, mi única alternativa es cambiarme a mí mismo. Y esto es lo que entendió Moisés. Por eso cuando tienes un segundo hijo, ya está resignificando, y su segundo hijo le llama Eliezer. Al primero le llama Gerson, que es soy extranjero, y al segundo le llama Eliezer, porque dijo Moisés, el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada de Faraón. ¿Qué significa esto? Moisés, resignificando, piensa, lo que me sucedió no fue para mal. ¿Qué? ¿Qué es lo que le sucedió? A ver, ¿qué perdió? Su vida de lujos, de opulencia. O sea, haber salido de Egipto no fue para mal. Cuando tiene su primer hijo, sí. No está resignificando y dice, soy extranjero en tierra ajena. Y aquí te pongo para que me acuerde de cómo era el extranjero. En su segundo hijo ya está carburando bien. Y entonces él puede decir, Dios no me quería extranjero, me quería libre. Dios no es mi juez y ejecutor, es mi libertador, porque la tendencia, sí o no, cuando tienes algo muy fuerte que te duele, es que el karma, te dicen tus familias, es el karma. ¿Ah? ¿Tampoco no? Es el karma. ¿Sí? Le robaron el coche, pero es el karma, porque seguro tal cual cosa. Y que tendemos la tendencia a creer que Dios nos está castigando. Es lo que hicieron los amigos de Job con Job. Algo has de haber hecho mal, recuerda y confiesa tus pecados, porque esto no le sucede normalmente a la gente. Dios va a estar enojado contigo. Entonces Moisés entiende después con su segundo hijo que lo que le sucedió no fue para mal, fue para bien, que Dios tiene planes mejores para él que haberlo tenido en la opulencia en Egipto. Entonces, ¿cómo estás con tus pérdidas? Lo que tú perdiste, tu relación, tu matrimonio, tu noviazgo, tu lugar de trabajo, tu negocio, inclusive tu salud temporalmente. ¿Qué está pasando? ¿La estás resignificando?
a veces abusamos de nuestro cuerpo y llega un momento en el cual el cuerpo te aguanta, te responde, pero llega un momento donde el cuerpo dice, hasta aquí te la pasas, trabaja y trabaja y trabaja y me estás exprimiendo y el cuerpo se pone en huelga y te enfermas, de lo que sea te enfermas, ¿no? Es una señal del cuerpo decir, estoy en huelga y o me atiendes o jódete. Entonces, dices, aquí estoy con una super diarrea, o me fracturé, de entrada te vas a enojar, pero también puedes pensar, ¿qué cosa no estuve haciendo bien? ¿Y para qué me está sirviendo esto que está sucediendo? Bueno, las pérdidas las tienes que resignificar. Otra cosa que tenemos que resignificar son los arquetipos, un concepto que espero que me lo entiendan. Arquetipos son características que determinan conductas y pasan de generación en generación. Del griego arge, que significa fuente o origen, y tipo, que significa modelo. Los arquetipos explican de dónde viene el que te comportes así. Un arquetipo es, ¿por qué todos tus ahorros se los diste a tus hijos? ¿Por qué le andas de ofrecido, de ofrecida? ¿No necesitan dinero? ¿Sí? ¿Por qué actúas como actúas? ¿De dónde sacaste esa manera de comportarte? Aquí hay personas que el arquetipo de comerciante está bien cañón, ¿verdad? Y bueno, qué bueno que Alma está allá también. Lo digo por Alma, aprovechando que Alma está dando clases allá afuera, ¿eh? Pero comerciante, ¿cómo se comportan los comerciantes y trasladan de generación en generación en generación? Y perdón, pero conocemos varios y es trabajo, gordo, así como los picotos, gordo, ¿no? Y él de 120 kilos y ella de 130 y su hijo de 120 y su otro hijo de 90 kilos y gordo, trabajo, ¿no? Ya lo traen en su ADN, en sus genes, ¿no? El cómo comportarse y por supuesto hacer negocios con facilidad. Unos arquetipos muy comunes son el de madre, el de víctima y el de héroe. Espero me estén siguiendo la idea. Si no, tú me dices, a ver, ¿cómo que? Este arquetipo se adueña de ti. Tienes que sacudirte el arquetipo y tienes que darle un resignificado a tu vida, ¿no? Lo explico mejor. El arquetipo madre. Si eres mujer, debes ser madre. Y si eres mujer y no eres madre, pues ya valiste. Sí. A lo largo de toda la historia así ha sido, ¿no? Lo hemos visto en las historias bíblicas. Inclusive por esta razón daban carta de divorcio a las mujeres. No me está dando hijos, de tu carta de divorcio, escúchame, ¿no? Entonces este arquetipo domina. Si eres mujer debes ser madre, y si eres mujer y no eres madre, pues ¿para qué sirves? Y les pega a las mujeres que no tienen hijos, y que algunos dicen no voy a tener hijos. Y sobre ti la abuela, y sobre ti la madre, y sobre ti los cuñados, sobre ti, ¿y qué? ¿Cuándo? ¿No? Si eres mujer y no sirves para ser madre, para procrear, pues ¿para qué sirves? Y si tu vida, entonces, si eres mujer, eres madre, y si eres madre, tu vida es para entregarla sacrificialmente por tu esposo, por tus hijos, eso incluye cuñado, suegra y abuela, y si no, ¿para qué sirve tu vida? Sí.
Y los arquetipos se adueñan de ti. Ay, siento como que estoy mal. ¿Por qué? Porque estás pensando en ti, no estás pensando en los suegros, en los cuñados. Y hasta te duele comprarte tus zapatos o tu perfume porque debí haberlo gastado en mis hijos, en mis nietos. El monumento a la madre que de ahí. Una mujer programada bajo este arquetipo, una mujer, no ustedes, porque sé que ustedes ya, pero una mujer de las de allá afuera, programada bajo este arquetipo, disfruta solo unos cuantos años de su vida, si es que puede. Pero cuando se enamora y engendra un hijo, ya valió. Porque entonces cuando tiene un hijo, este arquetipo inconsciente emerge y le hace olvidarse de sí misma para entregar en cuerpo y alma por los años que le queden de vida al cuidado de su pareja, sus hijos, sus nietos, sus cuñados, sus suegros, los perritos, y te vienen a dejar los perritos de los vecinos. Ahí te lo cargo, vecinos, y déjenlo que yo lo cuido. Hagamos un minuto de silencio por aquellas mujeres que están programadas bajo este arquetipo, que son de afuera. Aquí adentro ninguna. Sí. No puedes ni caminar, pero porque te duele algo, porque estás chorrienta, pero tu marido dice: vieja, se me antojó un té, vete, baby. No, té, viejito, con 2 cucharadas de azúcar. Ay, sí, una amiga, ay, se levantan y comiendo. Se tienen que resignificar los arquetipos. Los arquetipos dominan nuestras vidas día tras día y nosotros lo ignoramos. Bueno, hasta aquí. Espero que ustedes puedan platicar con sus vecinas, con sus amigas y digas: estás dominada por un arquetipo. Metámonos con nuestra historia, con Moisés. Y Moisés tiene el arquetipo del héroe bien metido. El arquetipo del héroe está conformado por unos pensamientos: el sacrificio por los demás y el coraje sobre la adversidad. Esas son las cualidades definitorias del arquetipo del héroe. Confieso que este arquetipo me lo he venido sacudiendo, no del todo. Pero el sacrificio y coraje sacrificio por los demás y coraje sobre la adversidad. El arquetipo comienza y termina con el reto. ¿Cuál es el reto? Proteger e inspirar a otros. Un héroe, su arquetipo comienza, y así se lo lleva hasta la tumba, con proteger e inspirar a otros. El héroe fácilmente se olvida de sí mismo, de sus necesidades, en aras de satisfacer siempre las de los demás. Antes de que avancemos en la historia, porque ya la leyeron, pregunto: ¿se olvidaba Moisés de sí mismo en el pasaje que leyeron? Asumo que leyeron las conversaciones entre Yetro y Moisés. El héroe minimiza sus debilidades buscando exaltar sus capacidades y habilidades. Obvio. Vamos con Moisés bajo el arquetipo de héroe. Y leemos Éxodo 18:3. Al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros.
Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Imagínate las filas enormes de gente. Si hacen filas, si te dan coraje las filas del Seguro Social en las mañanas, imagínate para 3 millones de personas esperando que Moisés le resuelva sus broncas y él sentado desde la noche hasta la mañana. Digo, desde la mañana hasta la tarde, perdón, desde la mañana hasta la tarde. Sentado y ¿qué sigue? Es que me robó mi marranito, Winito, y luego me quiere dar 2 pípilos por eso. Lo tiene, el que sigue. ¿Te acuerdas? Tú narraste eso de mi hijo, me lo robó. Sí. Bueno, desde la mañana hasta la tarde. Bueno, hasta aquí tenemos entonces, esto es lo que está sucediendo. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: Moisés, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo? Mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde. ¿Cuántos jueces estaban ahí para dirimir las crisis? 3 millones de personas, un solo juez. Moisés contestó: el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos. ¿Ven ahí el arquetipo de héroe? Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. Dios no lo llamó a ser el héroe de los hebreos, lo llamó a ser su portavoz de él y en todo caso convertirlo en líder. Y hay una diferencia entre héroe y líder. No es mi tema hoy el liderazgo, pero están implícitos varios principios de liderazgo, ¿no? Verso 15 dice: el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Y su suegro Yetro le dice: no, Moisés, el pueblo acude a ti porque no hay nadie más a quien acudir, porque no has capacitado y no has delegado. No, Moisés, no te equivoques. El pueblo no tiene a quien más, porque tú no has capacitado y no has delegado. Verso 16: yo soy quien resuelve los casos. Y Yetro prácticamente le dice: no eres tú, Moisés, es Dios a través de ti. No te la creas. Y eso intento hacer con los que comparten los domingos. Gracias, David, porque pues es una continua preparar, porque aunque quisiera ser eterno, no soy. Y espero que cuando yo no esté, pues no se desgregue esta congregación, que se mantengan y haya quien comparta, ¿no? Amén. Sin resignificación no hay transformación y no sales de tu transición. Entonces Dios siempre va a enviar un Yetro a tu vida. Voy a enfatizar un poco a Yetro, que te confronte, que te sitúe, te desprograme de tu arquetipo. Yetro le dice en el verso 17: Moisés, no está bien lo que haces. Un Yetro es alguien que detecta tus debilidades administrativas, tus debilidades logísticas, tus debilidades de carácter, y te las hace ver con respeto y humildad. Un Yetro no cuestiona tu autoridad, no cuestiona tu llamado, solo cuestiona tu eficiencia. Y es lo que hizo Yetro con Moisés. No está cuestionando su autoridad, sabe que él es el hombre de Dios, pero le sigue está diciendo: Moisés, lo que estás haciendo no está bien. ¿Sí? Tienes a la gente, ve nada más cuánta fila de gente está
para que tú le atiendas y te la pasas desde la mañana hasta el atardecer, tú aquí haciendo el trabajo solo. Vemos el detalle. Entonces el pueblo está, imaginen, para llegar a Moisés para que le atienda sobre su puerquito. Moisés resolvía todo, aspectos grandes, aspectos pequeños, aspectos significativos, aspectos insignificantes, todo lo resolvía Moisés. Moisés no discriminaba la importancia, él podía y debía resolverlo todo. ¿Conoces a alguien que así piensa? Que si él no lo hace, no funciona. Que para que funcione necesita estar él presente o ella presente. Todos los días, la misma rutina, sin cuestionar si era la mejor manera de hacerlo y si eso era eficiente. Ya llevaba, ¿cuántos años estuvieron ahí Moisés y el pueblo en ese peregrinar? 40. Así que para estas alturas ya llevaba como 20 años, todos los días, la misma rutina, Moisés sentado ahí para gobernar todos los casos. Y bueno, lo que leemos es que Yetro pues agarra sus cositas y dice, voy a ver a mi yerno, a ver cómo están las cosas, ¿no? El diagnóstico de Yetro. Le dice, Moisés, así acabarás agotado y agotarás a todos los demás. Aquí cabe una pregunta personal. ¿Cómo acaban tus días laborales cuando tú estás al frente de una empresa o un negocio? ¿Cómo acabas? ¿Agotado? Sí. Y eso incluye a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y a todos ahí. Agotado, gordo y enojado. Bueno, el único que he visto medio delgadón que de pronto un negocio pues se venga, porque de ahí fuera, o sea, la mayoría de los comerciantes que yo veo, bueno, Es que no come mucho pan, por eso. bueno, ya está. No lo deja, no se come tanto pan. No, uno nada más al día. El suegro señala fallas, el yerno con todo y ser el héroe es humilde a hacer los ajustes. Y esta es una característica que creo que por eso Dios escogió a Moisés. Moisés era humilde para reconocer sus fracasos y sus debilidades. Y era humilde para aceptar la disposición de corregirlos. Por eso Yetro, con confianza, habla con él. Yetro le dicta pautas de organización y distribución de funciones. Y Moisés, Yetro le dice, Moisés, no está bien lo que estás haciendo. Necesitas reconsiderar tu logística. Y lo que tú debes hacer, Moisés, es escoger hombres adecuados y capacitarlos y delegar. Escoger la gente adecuada, capacitarla y delegarla, así se pasa de héroe a líder. Yetro le está diciendo, Moisés, Dios no te llamó a ser el héroe, Dios te llamó a ser el líder. Tú pasas de ser héroe a ser líder cuando reconoces que tu papel es escoger personal adecuado, capacitarlo y delegarlo. Para los que tienen aquí negocio, escoger, capacitar y delegar. Dios no le llamó a ser héroe, le llamó a ser un líder. Se resignan entonces los eventos y se resignan los eventos de pérdidas y se resignan los arquetipos. Moisés era un hombre humilde y dispuesto, pero no por eso era un hombre eficaz. Moisés tuvo que resignificar sus eventos. Lo que le sucedió no fue para mal, sino para bien.
Dios no le quería extranjero, le quería libre. Dios no era su juez y castigador ante sus fallos y fracasos. Dios es su libertador. Moisés tuvo que resignificar sus pérdidas. Si no desarrollas la habilidad de aprender a perder, entonces desarrollas la habilidad de la negación. Y el problema es que mientras aprender a perder implica sanidad, aprender a negar atrae enfermedad. Entonces se requiere resignificar las pérdidas. Moisés tuvo que resignificar sus arquetipos. Por querer ser héroe, mató a un egipcio. Quiso ser pacificador, lo vimos la vez pasada. Por ser héroe, su rutina diaria le llevaba al agotamiento de él, de los que quería ayudar, y Dios no lo llamó a ser héroe, sino líder. Y, por supuesto, ¿cómo te está yendo a ti con tu resignificación? Necesitas resignificar tus eventos, tus parteaguas. Muchas veces en ese evento parteaguas perdiste algo. ¿Lo estás resignificando? ¿Necesitas resignificar tus eventos? ¿Tus pérdidas? Y espero que hoy te caiga el 20 de resignificar tus arquetipos. ¿Qué te está costando más resignificar? ¿Los eventos, las pérdidas o los arquetipos? ¿Qué te está costando más? ¿Tus eventos que marcaron tu vida? ¿Tus pérdidas que te hicieron un antes y un después? ¿O tus arquetipos heredados de generación en generación y que te han esclavizado, e impedido disfrutar tu vida? ¿Qué te está costando más? La dos. La dos. ¿A ti, Benja? La dos. La 2. ¿Alba? Dos. ¿Rocío? ¿Rocío? La 3. ¿Las 3 o la 3? Nada. La 5 dice algo. La 5. Déjenme, les digo de algunas resignificaciones mías. Y no me dio tiempo de pasar todos los sermones que les he estado compartiendo, pero una resignificación que para lograr el éxito tienes que fracasar muchas veces. ¿Ya lo entienden ustedes también? Para lograr el éxito tienes que fracasar muchas veces. Otro, que fracasar no es sinónimo de fracasado. Fracasar es sinónimo de aprendizaje. Que el aprendizaje significativo duele e implica perder algo. Y lo digo una y otra vez. Si te dolió y perdiste, entonces aprendiste. El aprendizaje significativo se encarnó en ti cuando te dolió lo que perdiste. Cuando perdiste algo y te dolió. Te dolió. Que el mayor desafío con los fracasos no es tanto las consecuencias, sino sacudirse la culpa posterior. No es tanto las consecuencias. Perdiste el coche en eso. ¿Sí? No. Como quiera el coche lo recuperas a lo mejor 3 años después, pero la culpa de que por esa mala decisión perdiste el coche, perdiste la casa, perdiste tu pareja, no pocos o no muchos se recuperan. Afortunadamente para eso estamos los terapeutas y gracias a Dios tenemos trabajo. Gracias a Dios tenemos trabajo. Lo que hemos visto es que no hay tierra prometida sin un desierto. Que lograr los objetivos es un proceso, no es algo mágico. La gente busca soluciones mágicas. Y esto para mí, para los que están aquí, no por ser hombre, y eso es mi, no por ser hombre soy un rescatador. Porque el tiro por viaje los hombres son los rescatadores. ¿Entienden los hombres cuando digo esto? ¿Entienden?
¿Dimensionan esto que les estoy diciendo? No, yo no. Bueno, le preguntaron. No los hombres son rescatadores de quién. De hecho, 7 de cada 10 relaciones comenzaron por rescate. 7 de cada 10 relaciones amorosas comenzaron por rescate. Pero rescata uno de mujeres que detienen. Y muy a menudo el hombre que rescata a su damisela, y no, cuando digo damisela no es en sentido peyorativo, sino a la mujer que sufre. Por supuesto le gusta, ¿verdad? Pero sufre la pobrecita. Obviamente, un porcentaje mínimo también son las mujeres que rescatan al hombre, ¿sí?, depresivo y alcohólico, pero nada más ella lo puede entender. Entonces, pero 7 de cada 10 relaciones amorosas inician por rescate. Y ese rescate está bien fuerte en nosotros los hombres. Con facilidad. Entonces, si un hombre tiene que escoger, y puede escoger, si es que puede escoger entre 3 chicas, las 3 le gustan, pero se va a comprometer con la que sufre mucho y la que necesita ser rescatada. Ay, sí es cierto. Siempre nos pasa lo mismo. Es cierto. Siempre. Que el hombre tiene 3, pero casi siempre se enfoca a... Resignificaciones mías. No soy llamado a ser héroe de sus vidas, y esto lo estoy implicando a ustedes, sino a liderar su transformación de quien quiera y lo pida, no del que se congregue. Perdónenme, pero ¿Qué dijo? No entendí nada. O platicar contigo. otras. Que la obsesión por la aprobación es una de las mayores causas de existencias dolorosas y de múltiples enfermedades. La desaprobación racional es un precio que hay que pagar si queremos ser auténticos, sanos y disfrutar de nuestra vida. De esto hablamos la semana pasada. Sí. Si un día quieres ser libre y poder disfrutar tu vida, necesitas enfrentar la desaprobación. ¿Cómo se llamó el tema del domingo pasado? Me preocupa el Me que dirán. preocupa el que dirá. Que mucha de la ansiedad de las personas es porque se quedaron mirando atrás, su pasado, o porque no paran de preocuparse por el futuro. Mucha de la ansiedad. Y en consecuencia de su sobrepeso, se debe a que se quedaron atascadas mirando el pasado, lo que perdieron, o están siempre mirando hacia el futuro que les preocupa, y dejan de disfrutar su presente. Que magnificamos aquello en lo que nos obsesionamos, y que por eso es mejor obsesionarnos con las promesas y el amor de Dios, porque así permitimos que nuestra mente actúe a favor y no en nuestra contra. Si te vas a obsesionar algo, obsesiónate por las promesas de Dios, porque aquello en lo que tú te obsesionas, tú lo magnificas, y lo que magnificas te gobierna. Una más. Dios no está, como decía Damián hace rato, pero Dios no está comprometido a protegerme de lo que tanto temo, sino está comprometido a cumplir lo que prometió. Y entonces necesito empaparme de sus promesas, porque su promesa no es protegerme de lo que me da miedo, sino a cumplir lo que Él prometió. Y bueno, entonces ahí tenemos que dijo Jesús: mientras estén en este mundo tendrán que tener una aflicción, ¿sí? Pero yo estoy con ustedes, y yo he vencido al mundo, y yo estoy con ustedes. Cuanto más resignifico mi vida, más mejora mi vida. Cuando dejo de decir
Mi vida se fregó desde que pasó esto, que es lo que hizo Moisés. Y por eso le pone el nombre de Gerson a su hijo, porque él está diciendo, ay, suspirando y diciendo, desde que salí corriendo de Egipto, mi vida se me fue al carajo. Y hoy estoy extranjero. Y tú, mi hijito, me recuerdas que estamos extranjeros en esta tierra. Por eso te voy a poner Gerson. ¿Te gusta? Bueno, si no te gusta, ni modo. Ya te digo. Yo le había puesto Gerson a Rocío. Cuanto más se resignifico mi vida, más mejora mi vida. Di conmigo esto. Cuanto más resignifico mi vida, más mejora mi vida. Necesitas resignificar tus eventos, lo que sucedió, haya sucedido lo que haya sucedido, así como Felipe Calderón, haya sido como haya sido. Tienes que resignificar creyendo, los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. No sé cómo, pero esto que sucedió de alguna manera, Dios, ayúdame rápido a ver de cómo esto me va a ayudar. Y perdonen por traerlo de nuevo a colación, cuando en el Infonavit de Tetelcingo, el único edificio, la única sana de todas, la que se fractura y que sacan a todos, es aquella donde está el departamento mío. Dios, pues si te sirvo, podrás, digo, si desde niño te sirvo y el único que se friega es donde está mi departamento, pues de qué estamos hablando, Dios, ¿no? Pero Señor, tú dices que todas las cosas se acomodan para aquellos que te amamos. Y no solo se canceló una deuda de casi 1 millón de pesos, sino se edificó nuevo y se entrega amueblado. Entonces, los que amamos a Dios, todas las cosas no son para bien. Todo. ¿Sí? Cuanto más resignifico mi vida, más mejora mi vida. Cuando dejo de decir, mi vida se fregó desde que me pasó esto, y entonces empiezo a decir, a raíz de eso que me sucedió, aprendí que... ¿Y qué aprendió? Déjenme planteárselo así rápido con ustedes. ¿Qué aprendió Dios que le puso? A su primer hijo le pone Gerson, y eso estuvo mal. Pero después resignifica su vida, y ¿qué es lo que aprende? Cuando le pone a su siguiente hijo, ¿recuerden cuál es el nombre de su siguiente hijo? ¿Se llamó cómo? Eliezer, que significa Dios es mi libertador y mi ayudador. Entonces, él reburuja todo y dice, lo que me sucedió, Dios no me quería extranjero, me quería libre. Y es una enorme diferencia. Dios no me estaba castigando. Dios no es mi juez, es mi libertador y es mi ayudador. Y termino ya. Y hoy él no puede porque está de enano ahí. El final de esta historia. Verso 24, capítulo 18. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después, hasta aquí, ¿qué está sucediendo? Moisés ha sido humilde, ha recibido las recomendaciones de Yetro y le dijo a Moisés, Yetro, Moisés, ¿no está bien lo que estás haciendo? ¿Cuántos años llevas aquí? De la mañana a la tarde, sentado, gordo, enojado, frustrado, cansado, y a eso no te llamó Dios a hacer. Tu facultad y lo que Dios te llama a hacer no es héroe, sino el líder, y el líder escoge, capacita y delega. Los que tienen negocios escogen, capacitan y delegan.
Y bueno, termina el pasaje, me gusta, este cierre me encanta. Poco tiempo después, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra. Gracias, suegro mío, ya entendí, ya lo puse en práctica, pero tú en tu tierra y yo en la mía. Así que Dios bendiga a tus suegros y te bendiga a ti, pero cada quien en su propia tierra. En su propia casa. Y el suegro, nos vemos la próxima Navidad. Que Dios te bendiga, suegro, ¿sabes? El Señor bendiga, los proteja, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes, y ponga sobre ustedes su paz. Nos vemos el próximo domingo. Bienvenida. Amén.